Bajo Techo TV te muestra una dimensión donde el individuo es espacio y el espacio somos todos. Con entrevistas y reportajes sobre ornato, infraestructura y desarrollo urbano. Donde cada espacio es el camino a la reconstrucción de lo que fuimos y debemos ser. Bienvenidos nuevamente a nuestro taller urbano. Taller Urbano con el arquitecto Pedro Meno. El siguiente programa es clasificación B, apto para mayores de 14 años. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Panorama Legal. La licenciada Charlotte Jovene y un servidor, Boris de León, les damos las gracias por su sintonía. En esta ocasión tenemos la grata presencia del licenciado Roberto Medina Reyes, quien es abogado experto en Derecho de la Regulación Económica, licenciado egresado en Derecho por la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra, donde también cursó una maestría en Derecho de la Regulación Económica y actualmente cursa una maestría en Derecho Administrativo. Bienvenido, Roberto, a Panorama Legal. Muchas gracias, Boris. Roberto es abogado asociado de la firma Jorge Prats Abogados y Consultores, y tuvo una especial vinculación con un proceso judicial que finalizó hace ya varios meses y que se vinculó al tema que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a hablar sobre la nueva ley 63-17, que es la ley de movilidad, transporte, tránsito y seguridad vial. Es una ley que tiene un nombre un poco largo, digamos que quiere destacar los principales aspectos de la regulación, que son la movilidad, la seguridad vial, a la vez que el transporte terrestre y también el tránsito. Vamos a llamarla de ahora en adelante 63-17 o Ley de Transporte Terrestre, porque es un poco largo el nombre. Roberto, ¿cuáles son los aspectos puntuales que esta ley viene a regular? ¿Y por qué era necesaria esta ley? ¿Qué fue lo que pasó en el proceso judicial? Se habla de que había todo un movimiento para reorganizar la forma en la que se conduce el tema del transporte en la República Dominicana. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Bueno, de entrada agradecerte, Boris, y a Charlotte por la oportunidad de compartir en este espacio algunas ideas generales sobre la ley 63-17, como has decidido llamarla. Evidentemente, lo primero que tengo que resaltar es que es una ley que viene a reestructurar el sector transporte. El transporte, como nosotros lo conocemos en la República Dominicana durante décadas, por más de 50 años, se ha caracterizado por un caos. Por un caos porque no ha existido un marco regulatorio que permita eficientizar la prestación del servicio de transporte. Esta ley viene a enfrentar esa situación, que incluso fue lo que se trató en la acción judicial que fue interpuesta por el Consejo Nacional de la Empresa Privada por interés de un grupo de empresarios de poder participar en el sector. Para poder entender cuáles son los aspectos puntuales de la ley, es necesario analizar y comprender cuáles son los problemas específicos que el legislador pretende resolver con sus disposiciones. Y en los considerando de la ley se encuentran tres aspectos importantes. El primero de ellos, ya lo estamos hablando, es la falta de competencia que existía en el sector. El sector de transporte, como nosotros lo conocemos, era un servicio que era prestado por los particulares sin ningún tipo de regulación, por lo que cada persona tenía sus propias normas, fijaba sus propias tarifas, lo que generaba la poca eficiencia y calidad en este servicio. Esta ley viene a demostrar, lo primero que viene a resaltar es que las rutas son titularidad del Estado. Yo he escuchado a propietarios de ruta, los famosos empresarios del transporte, que sostienen que se le vulnera su derecho de propiedad al regular el sector del transporte. Pero no es cierto. Porque las rutas no son en las vías públicas. Exactamente. Las rutas, al ser las vías públicas, son propiedad del Estado. Y lo primero que hace esta ley es eso.
declarar que las rutas son de titularidad del Estado. Y esto es importantísimo desde el ámbito jurídico. ¿Por qué? Porque lo que significa que los particulares prestan el servicio como concesionarios, en una gestión indirecta del servicio que le cae la responsabilidad al Estado. Lo que obliga a que estos cumplan con las disposiciones de la ley y que no solamente presten el servicio con calidad y eficiencia, sino que incluso traten hasta con cortesía a los usuarios. Porque el incumplimiento de las disposiciones te genera no solamente sanciones administrativas, sino incluso hasta la revocación de las concesiones. Entonces ese es el primer aspecto, el primer problema que viene a enfrentar esta ley. Tiene todo un artículo destinado a garantizar el transporte en un marco de libre competencia. Y el órgano regulador que se crea, que es el Instituto Nacional del Transporte Terrestre, tiene la responsabilidad de garantizar que no se realicen prácticas anticompetitivas en el sector. El segundo problema, y aún más importante, que viene a solucionar esta normativa, es la multiplicidad de funciones que existían por las diversas instituciones públicas que fueron creadas. Estamos hablando de que el transporte se ha mantenido en un caos por más de 50 años, lo que ha generado que los distintos presidentes que han cursado por la República intentaran controlar a su manera o regular a su manera el transporte, creando instituciones mediante decreto. ¿Qué pasa? Que al creártelo mediante decreto, estas instituciones no poseen las potestades exorbitantes, potestades de autorización, potestades de supervisión, de sanción, para poder hacer cumplir las disposiciones, por lo que eran básicamente instituciones inoperantes. Es como, para que el público entienda, es como mandar a un soldado sin armas a la guerra. Claro. Entonces, lo que viene a hacer esta normativa es que te crea un órgano regulador con potestades exorbitantes para mantener un control prolongado y localizado sobre el sector. Y te elimina 6 instituciones inoperantes, básicamente, incluyendo la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, que era la que estaba facultada para controlar el sector, pero que no lo había logrado, y que lo demostró el Tribunal Superior Administrativo al obligarla a cumplir con sus obligaciones en la reciente sentencia que tuvo como resultado la acción que interpuso el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Okay. De manera que esta ley te crea un órgano regulador, que es el Intran. Sí. El órgano regulador es el que está llamado a otorgar las autorizaciones. Para prestar el servicio público se necesita contar con una concesión. Pero no solamente eso, sino que para desarrollar actividades o servicios conexos al transporte terrestre, estamos hablando incluso de los couriers, requieren de autorizaciones administrativas que van a ser otorgadas por el Intran. Y el Intran es el llamado a supervisar a los operadores, pero también a sancionar las conductas que infrinjan la normativa, que conlleva hasta como le decía, la revocación de las concesiones y autorizaciones en caso de incumplimientos graves. Esto se traduce en una especie de formalización del sector también, así es. ¿no? Porque estas personas, estos empresarios del transporte, operaban como si fuesen los dueños de las rutas y sin ningún tipo de control. Así es. Entonces ahora ellos van a tener que adecuarse y van a tener que conseguir las autorizaciones. Así es. Definitivamente, incluso la ley consagra un conjunto de obligaciones, no solamente para los operadores, sino incluso para los conductores. Y ya le exige, por ejemplo, le va a exigir cuando entre en funcionamiento el órgano regulador, certificaciones de manejo, papeles de buena conducta, una cantidad de años para poder conducir el vehículo, que no excedan los 70, que esté entre un rango de edad. Para garantizar la seguridad. Exactamente. Incluso reconoce la responsabilidad solidaria del conductor y el operador en cualquier situación que se suscite al momento de transportar a las personas. Muy bien. ¿A qué se refiere el sistema integral de tránsito y transporte terrestre que menciona la ley? Claro. El transporte, tal y como lo conocemos, si nosotros lo analizamos, mayormente está totalmente desorganizado. Por ejemplo, el Estado te presta el servicio con las ONSAS y con el metro.
pero los particulares también te prestan el servicio y pareciera que hicieran competencia porque tienen las mismas rutas, pasan por los mismos lugares y no existe una coordinación entre estos medios de transporte, lo que significa el sistema integral, como está en otros países como Chile, Perú, México, entre otros, es que cada modalidad del transporte se conecte. Por ejemplo, si tú eres prestador de una ruta en específico, que tu ruta llegue hasta donde empieza el metro y que a partir de ahí sea otra modalidad de transporte, de modo que se pueda organizar el transporte, que se pueda utilizar de manera integral, o sea, que no haya una competencia entre los operadores del mercado, pero sobre todo impulsa a reducir los transportes individuales, o como nosotros los conocemos, que son los conchos. La ley tiene el objetivo de a largo plazo y de manera paulatina ir eliminando o sacando del sector a los conchos para inyectar autobuses, porque lo que te transporta un concho, 3, 4 conchos, te lo transporta un minibús, claro, te lo transporta una guagua. Entonces, cuando viene y eliminamos estos transportes individuales por transporte colectivo, significa una reducción de vehículos en las vías públicas y por consiguiente también se garantiza el libre tránsito de las personas y tratamos de controlar un poco el caos y el tapón que actualmente vivimos todos los dominicanos. Es así. Roberto, mencionabas que la nueva ley 6317 modificó lo que es la parte de las instituciones. Si bien mencionaste, habían más de 5 instituciones que eran parte del sistema que regulaba el transporte. Ahora, ¿cuáles son esas instituciones? ¿Puedes mencionar unas cuantas? Claro, por ejemplo, se disuelve la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, que era la encargada mediante decreto de regular el transporte. También la Dirección General de Transporte Terrestre, que era la que se encargaba de las licencias de conducir, de otorgar las licencias. Ahora, todas esas funciones que tenían estas instituciones pasan a ser del órgano regulador, que es el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, quien se va a encargar de otorgar las licencias, de regular el sector y sobre todo de establecer el régimen de sanciones, que lo hará mediante reglamento. Un aspecto importante y que no quiero pasar ahí mismo con esa línea y esa pregunta que me haces, es que uno de los aspectos, o el tercer aspecto que trata de enfrentar la ley, es la alta tasa de mortalidad que tiene nuestro país actualmente por accidentes de tránsito. Es penoso que en el último informe de la Organización Mundial de la Salud, la República Dominicana fue catalogada con la tasa más alta. Nosotros tenemos 29,3 muertos por cada 100.000 habitantes, lo que le genera al Estado más del 5% del Producto Interno Bruto. Por lo que la ley trata uno de los objetivos de la ley es también prevenir, concientizando a los ciudadanos, estableciendo un vasto régimen sancionador para tratar de garantizar la seguridad vial. Y dentro de los órganos que habilita para eso está el Observatorio Permanente de Seguridad Vial. Eso es un organismo que se crea nuevo y que forma parte del órgano regulador. Este observatorio se va a encargar de estar atento sobre la tasa de mortalidad por accidente de tránsito y sobre todo desarrollar las políticas para garantizar el desplazamiento de todos los ciudadanos por las vías públicas. Pero también está el órgano regulador, que ya lo mencionamos, y está la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, que es la DGCET. La DGCET viene a absorber las facultades que tiene la MET y la Metrasan actualmente. Okay. Vamos a ver un poquito de las potestades de estas instituciones que van a tener vigencia o ya tienen vigencia, pero no han sido nombrados los funcionarios que van a estar dentro de esa institución. Vamos a una breve pausa y enseguida regresamos. República Dominicana está actualmente en una posición que ya no es que cumplió, no es que está sosteniendo y manteniendo, es que impresionantemente ha seguido progresando en una manera que hoy es un líder en nuestra región. Lo digo como director regional porque sé los países que tengo
a mi responsabilidad y sé el estatus que tienen. República Dominicana actualmente, en la última auditoría que se le hizo bajo el OASI, tenía un cumplimiento de un 87%. Eso es mucho más sobre el nivel tanto global como el nivel regional en cuanto a cumplimiento con esos estándares y prácticas recomendadas del OASI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. ¿Necesitas ayuda con divorcios, reconocimiento de paternidad, pensión alimenticia, defensa penal o resolución de deudas? Llámanos hoy mismo y comenzamos tu caso de inmediato. Recibe una consulta gratis llamando al 809-227-4482. Legal One, una firma de abogados completa. Este es el show de Ela. Mis hijos son lo más importante, por eso les doy la mejor alimentación. ¿Y cuál es esa? La misma con la que yo crecí, mi rica de siempre, que ahora me trae Milk Kids, el producto lácteo más completo que ofrece una alimentación alfa-vital a niños en crecimiento y que promueve el desarrollo intelectual en la época en que más cuenta. Y se disuelve fácilmente. Cuando tú seas grande, como quien quieres ser. ¡Mamá, mami! Rica Milk Kids, para llegar más lejos. ¿Necesitas ser más competitivo? ¿Alcanzar otro nivel? ¿A dónde quieres llegar? La Vicerrectoría de Estudios de Posgrado de UNAPEC te ofrece especialidades y maestrías nacionales e internacionales en las áreas de negocios, finanzas, tecnología y servicios. Infórmate en nuestro portal unapec.edu.do o llámanos al 809-686-0021, extensiones 2310 y 2340. En UNAPEC tenemos las respuestas. El maquillaje de las licenciadas es gracias a Elis Mesa Makeup Group. Síguelos en Instagram y Facebook como Elis Mesa Makeup Group. Bien amigos, estamos de regreso conversando con el licenciado Roberto Medina sobre la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. En el segmento anterior vimos las necesidades que teníamos con relación a la creación de esta nueva ley. Ciertamente, tal como mencionaste, por el cúmulo y las cantidades de accidentes de tránsito que ocurren en las vías públicas a diario, realmente ha sido muy elevado y que realmente ocasionan pérdidas de vidas humanas, heridas, traumas y materiales en propiedades privadas y tanto público. Realmente necesitábamos una ley como la que entró en vigencia el 21 de febrero de este año. Así es. Que derogó o modificó la ley 241 del 1967, que era una ley bastante antigua. Realmente necesitábamos actualizarla. Bien. Te preguntaba antes de irnos a la pausa de agregar alguna de las potestades que va a tener, a diferencia de lo que tenemos actualmente, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y algunas de las funciones especiales que van a tener. Sí, bien, como te comentaba anteriormente, antes de la pausa, la ley no solamente regula el transporte privado, como hacía anteriormente la ley de tránsito anterior, sino que también regula el transporte público, es decir, las relaciones que se suscitan entre el prestador y los usuarios. De modo que de entrada se puede observar nuevas funciones y nuevas potestades en el Intran. Y una de estas potestades es la potestad sancionatoria. Cuando los prestadores del servicio, estamos hablando de, bueno, como nosotros lo conocemos actualmente como los sindicatos, por ejemplo, que ya van a ser empresas prestadoras del servicio, cuando estas empresas incumplen la normativa porque prestan un servicio ineficiente, porque no tratan con respeto al usuario, porque no le garantizan sus derechos subjetivos, entonces el Intran puede iniciar un proceso sancionador que va desde multas a esas empresas
hasta la revocación de la concesión. Otra de las potestades nuevas que tiene el Intran es una potestad reglamentaria. De manera que este organismo va a poder ir reglamentando todas las situaciones que se susciten en el sector. De hecho, la propia ley reconoce que el Intran tiene la responsabilidad de dictar aproximadamente 31 reglamentos. ¿Por qué tanto? Bueno, porque está todo el tema de la tarifa de los precios, del sistema de puntos en la licencia de conducir, que es nuevo, y sería bueno hablarlo más adelante, hasta incluso cuáles son los colores de los vehículos que se van a utilizar, las dimensiones, la cantidad de pasajeros, que la ley de entrada establece, que no puede ser mayor a lo que establece la matrícula. Ahora en un carro te transportan hasta 8 personas. Sí, cuando realmente el carro es un peligro. Exacto. Cuando el carro es simplemente de 5 personas. Entonces, todos esos temas, con estas nuevas potestades que tiene el Intran, van a poder ser regulados, van a poder ser incluso exigidos y, si se mantiene el incumplimiento, hasta sancionados. Interesante. Muy bien. ¿Cuáles otros organismos crea la ley 63-17, además del Intran? Está la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, que es la DGCET. Para que los que nos escuchan entiendan, va a ser un instituto que va a absorber las funciones de la MET y la Metrasan, es decir, que se va a encargar de tener a los agentes que levantan actas de infracción. Y ahí es importante, porque no son multas per se, y quizás eso lo veremos más adelante, sino que son actas de infracción que se levantan por el incumplimiento de las infracciones. Esta dirección, a diferencia de la MET y de la Metrasan, va a tener función territorial, porque la MET era metropolitana y la Metrasan era destinada solamente a Santiago. Ahora, lo que nosotros conocemos como AMET va a estar en todas las provincias, regulando y asegurándose de que las personas cumplan las señales de tránsito. Otro de los organismos, que ya lo mencionábamos, es el Observatorio Permanente de la Seguridad Vial, que este organismo se va a dedicar a estudiar por qué la tasa tan alta de mortalidad en accidentes de tránsito y sobre todo a diseñar las políticas para garantizar la seguridad vial. Se mantiene la ENAVIL, que es la Escuela Nacional de Seguridad Vial. Esta escuela es la que tiene la responsabilidad de certificar a los conductores, tanto a los conductores privados, o sea, a nosotros cuando circulamos por las vías públicas, como a los conductores que prestan servicio público de pasajeros. Muy bien, eso quiere decir, eso va a implicar una importante transformación. Así es. En la manera incluso en la que los dominicanos observamos a las autoridades que regulan el tránsito. Puntualizabas que la DGCET solamente iba a tener la facultad de hacer los levantamientos de actas de infracción. Así es. Es decir, que ya esas autoridades, esos agentes policiales no van a imponer ipso facto una multa. Exacto. Sino que tiene que o no pueden retener tu vehículo, eso ya se había dicho, sí. Ya el Tribunal Constitucional había aclarado eso, pero sí, es importante porque digamos que ahora se ha delimitado ese ámbito de actuación ya mediante la ley, ¿no? Así es. En cuanto a lo que es la DGCET, o sea que tenemos un aparato administrativo bastante complejo. Intran, DGCET, el observatorio y el ENEVIL, que es allá la escuela. Esa es la escuela entonces donde las personas que desean adquirir la licencia de conducir deben ir. Si son prestadores del servicio público, sí, porque van a requerir 2 certificaciones. Tanto una certificación del Intran, del órgano regulador, como una certificación de la escuela por unos cursos que tienen que tomar solamente, destinados a garantizar la prestación del servicio público de transporte. Con respecto y que no quiero que pasar, con respecto a lo de la infracción de tránsito, evidentemente es importante que entendamos que el acta que levanta la autoridad, en este caso lo está haciendo la MET, pero que posteriormente lo hará la DGCET, no es una multa ipso facto, sino que es un acta de levantamiento de infracción donde la autoridad señala que ha observado que se ha cometido una infracción a la normativa.
pero las personas tienen un plazo de 30 días para impugnar esa acta por ante los tribunales de tránsito correspondientes. Lo que sucede es que si en esos 30 días no se impugna el acta, entonces se supone que tú has admitido que has cometido la infracción y entonces ahí sí se te establece la multa. Pero esto es importante porque inmediatamente levantan el acta de infracción, en la actualidad te aparece en el sistema. No sé si ustedes se han podido dar cuenta. Sin embargo, a mi entender, esto vulnera el principio de inocencia, porque hasta tanto no se cumple el plazo para tú poder impugnar esa acta, no deberían de materializarte la multa. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? El acta te está dando lo que es diciendo de que cometiste una infracción a la ley, y la multa sería básicamente ya estipulado, ya con la penalidad o la amonestación. Exacto. Bueno, es importante que se entienda que la ley establece cuáles son las sanciones por las infracciones. O sea, si te vas en rojo, hay una sanción, ya la ley lo establece. Okay. Lo que te hace la autoridad es que te levanta un acta de infracción como policía, o un acta de policía, como se le denomina mayormente en el derecho administrativo, donde señala que él ha visto que tú has presuntamente cometido una infracción de tránsito. Es el acta de tránsito. Entonces tú tienes 30 días para impugnarlo. Si no se logra, si no se hace la impugnación, entonces ahí se materializa la multa, que ya es la sanción administrativa, la sanción a tu actuación. Bien. Dependiendo a la infracción que tú cometas. ¿Nos puede mencionar algunas? Sí, claro. Bueno, lo más importante es resaltar es que esta ley tiene un vasto régimen sancionador y se diferencia en dos aspectos. Hay infracciones de tránsito y hay infracciones a los prestadores del servicio. En las infracciones de tránsito se aumentan las sanciones. Es decir, que ahora cualquier infracción que se cometa va a generar una sanción de hasta 1 a 10 salarios mínimos del sector público centralizado. Es decir, que estamos hablando que las multas van a conllevar sanciones mayores a 5,000 pesos. Particularmente entiendo que eso puede generar un incentivo perverso, porque una persona de escasos recursos, quizás, que le pongan una multa de 5,000 pesos, quizás se va a estar incentivado a no pagarla. Pero el objetivo del legislador es tratar de concientizar a la población de que no cometa esas infracciones, de que no se vaya en rojo. Claro, no, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, la ley debe de contener dispositivos de control, en este caso coercitivos y punitivos actualizados. Y a esto, el procedimiento de impugnar esa acta antes de que se convierta una multa, ¿es obligatorio la constitución de un abogado o el ciudadano puede ir a comprobar de que ciertamente no fue una infracción a la ley? ¿Cómo es el procedimiento un poquito ya más directo? ¿Cómo sería, entiendo yo, porque todavía no está la institución? Claro, el ciudadano puede acercarse al tribunal de tránsito correspondiente, que va a ser el competente territorialmente, dependiendo de donde te hayan puesto la multa, y solicitar la nulidad de esa acta de infracción. Ahora bien, la mayoría de personas acostumbran ir acompañados de abogados por la expertise que tiene un profesional del derecho, pero no es necesario, no es prescindible para tú poder accionar contra esa acta de infracción. Claro, todo depende de la multa y del proceso judicial, vamos a decirlo así. Entonces, ¿cuáles medios se va a valer la institución o el AMET en este caso de poder decir de que esa acta o de presunción fue realizada? Cámaras en los semáforos, ¿cómo van a ser los medios de prueba de parte de la AMET en este caso, que es el que la está interponiendo? Sería que la DGCET va a tener, me imagino que los agentes tendrán fe pública en cuanto a las actas. Exactamente. Estamos hablando que la acta de infracción, hacer acto administrativo, se presumen válidos. Entonces, quien impugne esa acta de infracción es que tendría que demostrar que realmente no incumplió una señal de tránsito. O sea, que la carga de la prueba estaría sobre la persona que alegue la nulidad del acta de infracción. Pero hay aspectos muy puntuales que te pueden generar una nulidad en el acta de infracción. Por ejemplo, la ley te establece que la gente que te detiene tiene que identificarse.
Claro. Tiene que identificarse, tiene que señalar cuáles son las supuestas infracciones que tú has cometido y sobre todo tiene que orientarte sobre cuáles serían las sanciones administrativas que te corresponderían por esa infracción. El desconocimiento de estos aspectos, si el AME no se identifica, si no te hace si no te explica cuáles son las infracciones que tú has cometido, te puede generar la nulidad del acta de infracción. Muy bien. Vamos a una breve pausa y enseguida regresamos. Ya entonces entra Boris. República Dominicana está actualmente en una posición que ya no es que cumplió, no es que está sosteniendo y manteniendo, es que impresionantemente ha seguido progresando en una manera que hoy es un líder en nuestra región. Lo digo como director regional, porque sé los países que tengo a mi responsabilidad y sé el estatus que tienen. República Dominicana actualmente, en la última auditoría que se le hizo bajo el OASI, tenía un cumplimiento de un 87%. Eso es mucho más sobre el nivel tanto global como el nivel regional en cuanto a cumplimiento con esos estándares y prácticas recomendadas del OASI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. ¿Necesitas ayuda con divorcios, reconocimiento de paternidad, pensión alimenticia, defensa penal o resolución de deudas? Llámanos hoy mismo y comenzamos tu caso de inmediato. Recibe una consulta gratis llamando al 809-227-4482. Legal One, una firma de abogados completa. Este es el show de Ela. Mis hijos son lo más importante, por eso les doy la mejor alimentación. ¿Y cuál es esa? La misma con la que yo crecí, mi rica de siempre, que ahora me trae Milk Kids, el producto lácteo más completo que ofrece una alimentación alfa vital a niños en crecimiento y que promueve el desarrollo intelectual en la época en que más cuenta. Y se disuelve fácilmente. Cuando tú seas grande, como quien quieres ser. ¡Mami! Rica Milk Kids, para llegar más lejos. ¿Necesitas ser más competitivo? ¿Alcanzar otro nivel? ¿A dónde quieres llegar? La Vicerrectoría de Estudios de Posgrado de UNAPEC te ofrece especialidades y maestrías nacionales e internacionales en las áreas de negocios, finanzas, tecnología y servicios. Infórmate en nuestro portal unapec.edu.do o llámanos al 809-686-0021, extensiones 2310 y 2340. En UNAPEC tenemos las respuestas. El maquillaje de las licenciadas es gracias a Elis Mesa Makeup Group. Síguelos en Instagram y Facebook como Elis Mesa Makeup Group. Bien amigos, estamos de regreso en Panorama Legal, compartiendo con el licenciado Roberto Medina Reyes, abogado experto en Derecho de la Regulación Económica, con quien conversamos sobre la Ley 6317, que es la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Roberto, en el segmento anterior puntualizábamos que la autoridad que va a sustituir a la AMET, que es la Dirección de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, va a tener una función eminentemente de levantamiento de infracciones, de actas de infracción, ¿no? Es una potestad de inspección, más o menos, comprobatoria, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué ocurre si un ciudadano decide no impugnar el acta de infracción de manera que se convierta en multa, pero tampoco decide pagar la multa? ¿Qué pasaría si los ciudadanos reciben las actas de infracción y continúan sin ningún tipo de preocupación, no impugnan y se van acumulando las multas? ¿Qué mecanismos
prevé la ley para aquellas personas que tengan una multa y que no la hayan pagado? ¿O cuál sería el procedimiento en ese caso? Claro, la ley establece que la persona que ha sido multada y se ha comprobado ya que se establece la sanción administrativa y no cumpla, no podrá, por ejemplo, obtener un papel de buena conducta, no podrá renovar su licencia de conducir y sobre todo no podrá incluso vender su vehículo, porque la DGCET es quien notificará a la Intran, que es el órgano regulador, quien se va a encargar de otorgar la licencia, de la transferencia de los vehículos, de esas personas que están omisas en el pago de sus sanciones. De manera que si no se paga, la Intran no te autorizará a hacer ventas, no te autorizará a renovar la licencia y mucho menos podrás obtener un papel de buena conducta. O sea, porque el Intran va a intervenir en el proceso de las transferencias de vehículos. Sí, sí. O sea, actualmente uno hace la transferencia ante la Dirección General de Impuestos Internos. Sí. O sea, que hay un cambio ahí. No, lo seguirá haciendo la Dirección General de Impuestos Internos, pero el Intran te llevará un registro de la matrícula de los vehículos, por lo que hará oposiciones a la Dirección General de Impuestos Internos para que se materialice esa transferencia. Okay, muy bien. Respecto a los prestadores de los servicios públicos de transporte, ¿la ley también prevé mecanismos de sanción en caso de que incumpla algún prestador con el estándar de calidad con que debe prestar el servicio? Sí, así es. Y de hecho, antes de ir a ese aspecto, no quiero que se me pase algo bastante importante. Y es que también una forma de incentivar al cumplimiento de la sanción administrativa es que se adopte el sistema de puntos de la licencia de conducir, que está en muchos estados de Estados Unidos. ¿En qué consiste ese sistema? El sistema de puntos consiste en que, por ejemplo, cuando te otorgan tu licencia, tú tienes 100 puntos. A ti te otorgaron la licencia porque tú tienes habilitados 100 puntos para tú conducir en la vía pública. Mientras tú vas cometiendo infracciones, esa cantidad de puntos se va reduciendo hasta llegar a un punto en que tú te haces no viable para conducir por las vías públicas. O sea que no solamente el Intran tendrá la posibilidad de incentivar a que las personas cumplan con las sanciones a través de los mecanismos que te señalé, con la no renovación de la licencia y todo eso, sino que aparte de eso, la reiteración en las infracciones te origina la imposibilidad de que puedas conducir a largo plazo por la reducción de los puntos. Mira, muy interesante. Muy interesante. ¿Y cada multa te van restando puntos o Así no? es. ¿O Sí. por cada cierta multa? Por cada infracción. Cada infracción que cometas se te va reduciendo puntos. La cantidad de puntos todavía no se ha establecido porque el Intran, el órgano regulador, tiene potestad reglamentaria y eso es uno de los reglamentos que tendrá que desarrollar el órgano regulador indicando cómo va a ser la reducción de esos puntos. Pero la ley sí consagra el sistema de puntos y para obtener las licencias y para poder transitar en la vía pública se deberá contar con una cantidad de puntos. En el tema de los operadores, sí, evidentemente la ley consagra un vasto régimen sancionador para los operadores, porque ya los operadores no prestarán el servicio de manera arbitraria o como ellos antojadizamente deseen, sino que hay un sinnúmero de obligaciones que deberán cumplir y cada vez que incumplan una de estas obligaciones, entonces pueden ser sancionadas administrativamente en este caso no por la DGCET, porque no es una infracción de tránsito, sino por el Intran, que es el órgano regulador y es quien otorga la autorización administrativa. En ese caso también los prestadores tendrán un plazo similar de 30 días. 10 días. Aquí es un proceso inicia un proceso administrativo, totalmente por vía administrativa, ya no es en el Tribunal de Tránsito, sino que si como prestador del servicio público de transporte tú eres sancionado con una infracción, el operador tendrá 10 días para acudir a la vía administrativa a través de los recursos administrativos, ya sea con un recurso de reconsideración en primera instancia por el Intran o un recurso de reconsideración que lo tendrá que conocer el Consejo del Intran. Y a partir de ahí también tendrá 30 días, conforme a lo que establece la ley 107-13 y la ley 1307, para impugnar ante el Tribunal Superior Administrativo ese acto administrativo. ¿Cuál es el procedimiento, Roberto, para uno convertirse en prestador del servicio público de transporte?
La ley establece que los actuales prestadores, que son los sindicatos que nosotros conocemos, tendrán que actualizarse. Van a tener que actualizarse en un régimen societario que sea compatible con la prestación de estos servicios. Porque los sindicatos realmente deberían de estar compuestos por trabajadores o por empleados, pero no mixtos. Lo que está sucediendo ahora es que los sindicatos de transporte son mixtos, son tanto de empleadores como empleados. Entonces tendrán que actualizarse, convertirse en empresas, y a partir de ahí entonces ya el Intran tendrá la potestad reglamentaria de establecer cuál será el capital que se requiera para ser un operador. Pero lo más importante de esto es que no se requiere ser miembro de una asociación sindical ni de una empresa para ser prestador del servicio público del transporte. Una persona privada, una persona física, puede ir y acudir al Intran y solicitar una autorización, una concesión para prestar el servicio de transporte. Y si cumple con la normativa, el Intran no tendrá otra opción que otorgarle esa concesión. Muy bien. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a ver un poquito de qué prevé la ley con relación a los deberes de estos prestatarios. Gracias. República Dominicana está actualmente en una posición que ya no es que cumplió, no es que está sosteniendo y manteniendo, es que impresionantemente ha seguido progresando en una manera que hoy es un líder en nuestra región. Lo digo como director regional, porque sé los países que tengo a mi responsabilidad y sé el estatus que tienen. República Dominicana actualmente, en la última auditoría que se le hizo bajo el OASI, tenía un cumplimiento de un 87%. Eso es mucho más sobre el nivel tanto global como el nivel regional en cuanto a cumplimiento con esos estándares y prácticas recomendadas del OASI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. ¿Necesitas ayuda con divorcios, reconocimiento de paternidad, pensión alimenticia, defensa penal o resolución de deudas? Llámanos hoy mismo y comenzamos tu caso de inmediato. Recibe una consulta gratis llamando al 809-227-4482. Legal One, una firma de abogados completa. Mis hijos son lo más importante, por eso les doy la mejor alimentación. ¿Y cuál es esa? La misma con la que yo crecí, mi rica de siempre, que ahora me trae Milk Kids, el producto lácteo más completo que ofrece una alimentación alfa vital a niños en crecimiento y que promueve el desarrollo intelectual en la época en que más cuenta. Y se disuelve fácilmente. Cuando tú seas grande, ¿como quién quieres ser? ¡Mami! Rica Milk Kids, para llegar más lejos. ¿Necesitas ser más competitivo? ¿Alcanzar otro nivel? ¿A dónde quieres llegar? La Vicerrectoría de Estudios de Posgrado de UNAPEC te ofrece especialidades y maestrías nacionales e internacionales en las áreas de negocios, finanzas, tecnología y servicios. Infórmate en nuestro portal unapec.edu.do o llámanos al 809-686-0021, extensiones 2310 y 2340. En UNAPEC tenemos las respuestas. El maquillaje de las licenciadas es gracias a Elis Mesa Makeup Group. Síguelos en Instagram y Facebook como Elis Mesa Makeup Group. Bien amigos, estamos de regreso conversando con el licenciado Roberto Medina, experto en Derecho Administrativo y en Derecho de Tránsito en este sentido. Bien, antes de ir a la pausa íbamos a ver cuáles son los deberes que la ley prevé con relación a los prestadores del servicio público.
Así es, la ley establece diversas obligaciones, entre las cuales está mantener un servicio de calidad, eficiente, universal, oportuno, entre otros principios. Otra de los deberes es que mantengan flotas actualizadas. La ley establece un régimen de años de vigencia, dependiendo del año de fabricación del vehículo, para poder prestar el servicio. Eso sería ya una de las disposiciones nuevas. ¿Qué otra podemos puntualizar que ha sido modificado por esta nueva ley? Claro, incluir a los conductores en la seguridad social, que ahora no se hacía. O sea, hubo un fuerte rechazo durante la acción judicial con respecto a lo que se buscaba con el objetivo del cumplimiento de las obligaciones legales. Pero básicamente lo que se buscaba era eso, no solamente proteger al que opera o a la empresa encargada de operar el servicio, sino también al conductor, con un vasto régimen de seguridad social, donde se le pueda incluso tener unas pensiones dignas al momento de retirarse de esas prestaciones que realiza. Muy bien. Hemos hablado anteriormente, Roberto, sobre las sanciones administrativas que se le pueden imponer tanto a los usuarios privados del transporte como a los prestadores del servicio público. Pero viene a colación la siguiente pregunta: ¿cómo se diferencian esas sanciones administrativas de los ilícitos penales? O sea, ¿cuándo hay un proceso penal ahora bajo el marco de la nueva ley? Muy bien, el legislador lo que utiliza es el principio de gravedad para poder diferenciar entre la sanción administrativa y el ilícito penal. Y esa pregunta es muy importante, porque las sanciones administrativas nunca conllevan privación de libertad. Es decir, por una sanción administrativa ninguna persona puede ir preso por la comisión de una infracción, por una infracción a una señal de tránsito. De modo que es importante saber diferenciarlo. Entonces lo que te hace el legislador es que te señala que de manera general todas las infracciones de tránsito conllevan sanción administrativa. Ahora, en aquellos casos en que el incumplimiento a una señal de tránsito te ocasione un daño a una persona, ocasione la muerte o ocasione un perjuicio a la integridad, a la dignidad de la persona, entonces se agrava la sanción y se convierte en un ilícito penal, y ahí sí puede conllevar incluso prisiones desde 1 hasta 5 años de prisión. Muy bien. Un aspecto importante, Roberto, para informar a la ciudadanía es saber si los usuarios de los servicios públicos de transporte tendrán bajo la nueva normativa algún mecanismo de elevar reclamaciones ante abusos que pueden cometer los prestadores de los servicios públicos. Porque si a un ciudadano digamos que le quieren cobrar por encima de la tarifa fijada, o y si no lo paga no le dan el servicio, ¿qué podría hacer ese ciudadano en ese caso? Claro, la ley establece derechos subjetivos de los usuarios, establece cuáles son los derechos, y está entre uno de esos derechos que se le cobre la tarifa establecida por el órgano regulador. En esos casos entiendo que el Intran tendrá la responsabilidad de crear un departamento, como sucede en el sector energético o como sucede en el sector de mercado del sistema monetario y financiero, donde está Prousuario y Protecon, un departamento destinado solo a recibir las reclamaciones de los usuarios, porque es el órgano regulador el encargado de velar porque los prestadores respeten los derechos que tienen los usuarios, de que los operadores transporten con una modalidad de transporte adecuada a los usuarios a su lugar de destino. Por lo tanto, será el órgano regulador quien tendrá que desarrollar reglamentariamente ese departamento y ese procedimiento para recibir las reclamaciones de los usuarios. Muy bien. Muy bien. Y ya para concluir y finalizar nuestro programa, ¿qué ocurrirán con las famosas OMSA y la OPRED, como le denominan? Esa pregunta es bastante interesante, porque en la actualidad la OMSA y la OPRED funcionan como un sistema prestacional del Estado. El Estado lo presta porque es responsabilidad del Estado garantizar el servicio de transporte. Ahora cambia la naturaleza de estas instituciones y se convierten en empresas públicas, lo que permite incluso que el Estado pueda mantener la OMSA, pueda mantener la OPRED, y cuando hablamos de la OPRED, es la institución que regula el metro, pueda desarrollarlo con acuerdos privados, que es lo que pasó, por ejemplo, en London, lo que pasó en Perú,
lo que pasó también en Argentina, donde se hicieron asociaciones público y privado, acuerdo entre el Estado y el privado para desarrollar estos sistemas. Por lo tanto, yo entiendo particularmente que ya el Estado no tendrá que incurrir en grandes compromisos y deudas para poder desarrollar el metro que realmente funciona, sino que puede hacerlo a través de la participación de los privados. Muy bien. Entonces hemos concluido, realmente es un tema que requiere de más tiempo, pero realmente estamos satisfechos de compartir tus conocimientos con nosotros y con el pueblo. Y está de más decirte, agradecerte por acudir a nuestro llamado y compartir con nosotros. Recuerden que pueden seguir en nuestras redes sociales y agradecemos la sintonía en este espacio donde nos encargamos de compartir conocimientos jurídicos y legales de interés público. Gracias, Roberto, por estar con nosotros. Muchas gracias. Hasta la próxima.